Bienvenidos. En este video vamos a hablar un poco sobre el por qué surge la teoría de la computación. Básicamente los problemas a los que se enfrentan los matemáticos a finales del siglo XVIII son los de qué cosas son ciertas y qué cosas no son ciertas en matemáticas. Empieza con la formalización de todos los conocimientos que se tenían hasta el momento. Uno de esos conocimientos era la geometría euclidiana. Hubo que axiomatizarla, hubo que generar bien sus teoremas y escribirla como una teoría donde uno pudiese siempre decidir qué era cierto y no. Luego tenemos la lógica simbólica, que aunque también proviene de los griegos desde la lógica aristotélica, todo este conocimiento se reformula de nuevo y nace toda la corriente de teoría de conjuntos, nace la corriente de álgebras de Boole, nacen todas estas ramas que son muy parecidas entre ellas, con un formalismo bien preciso. El problema se nos viene cuando encontramos en la teoría de conjuntos un problema. Y es el siguiente: ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una colección de objetos que cumplen cierta propiedad. Cuando Frege, que era la persona encargada de formalizar todo este conocimiento, está terminando su segunda edición del texto, se recibe una carta de Bertrand Russell en la que le hace una pregunta si cierto conjunto era o no. La cuestión es que esto generó paradojas increíbles porque era imposible decidir si era conjunto o no era conjunto. Eso se va a conocer más tarde como la paradoja del barbero. Ahora, como para entender un poco qué cosas no se pueden decidir, vamos a observar la siguiente frase. Esta oración es falsa. Uno puede empezar a preguntarse de forma natural si en nuestro lenguaje cotidiano estamos diciendo la verdad o estamos diciendo una mentira. Resulta ser que si la oración es falsa, entonces ella miente, por tanto tiene que ser verdadera, pero justo ya había dicho que era falsa. Si lo cambiamos y suponemos que es verdadera, entonces ella dice la verdad, pero justo está afirmando que es falsa. Por tanto, es verdadera y falsa al mismo tiempo. De cualquier modo, uno no puede decidir si esta frase es cierta o no. A este tipo de problemas se han encontrado los matemáticos en algo que se llamó la crisis de los fundamentos. Naturalmente empiezan a surgir las preguntas como: ¿las matemáticas son consistentes? Eso significa que si tenés una fórmula phi y su negación, la pregunta es si al menos una de ellas pertenece al área de las matemáticas. Luego tenés, ¿son completas? Esto significa que si phi y no phi son fórmulas, la pregunta es, al menos, exactamente una de ellas es cierta. Y luego se nos viene una serie de problemas que se llaman los problemas decidibles. Los problemas decidibles son aquellos para los cuales, dado el problema, la pregunta es, ¿existe un método a través del cual uno pueda decidir si el problema es soluble o no? Para entender esto mejor habría que remontarnos un poco a la lógica simbólica. Si yo les doy una proposición compuesta con proposiciones y conectores lógicas, ustedes pueden simplemente calcular su tabla de verdad y eventualmente poder decidir todos los valores de verdad para esta proposición. Entonces hay un método preciso que te permite decidir el estado de la fórmula, si es cierto o no. Entonces se nos abren las tres grandes preguntas: ¿son consistentes, son completas y son decidibles las matemáticas? Listo, la cuestión se nos viene fea. ¿Por qué? No son ni consistentes ni tampoco son completas. En el campo de la decidibilidad es donde empiezan a aparecer los problemas siguientes. ¿Para qué problemas existe un algoritmo que lo resuelva? Y es ahí donde empezamos a entrar en el campo de lo que hoy vamos a conocer como la computación teórica. En adelante, los invito a realizar la actividad práctica. Para que puedan evaluar si lo que han construido está correcto,
A continuación verán en pantalla algunas de las sentencias ubicadas de manera correcta. Si esto no es así, les pido favor revisar de nuevo sus conceptos. Bienvenidos. Seguidamente vamos a tratar de entender cuál es la relación entre lenguajes regulares, expresiones regulares, autómatas finitos y gramáticas regulares. Para distinguir el por qué estos tipos de relaciones se buscan en matemáticas, uno tendría que tirar o hacer memoria hacia atrás y ver cómo se razonan. Si uno recuerda el viejo problema griego de encontrar una recta tangente a una curva, se termina resolviendo hacia 1600-1700, encontrando a través de la derivada la ecuación de esa recta. El viejo problema griego de resolver cuál es el área de una región también se traduce a un problema estrictamente analítico que se resuelve con la integral y es muy parecido al de la derivada. Entonces uno traduce un problema que es estrictamente geométrico en otro problema que es estrictamente analítico. Esta forma de pensar en matemáticas es demasiado habitual. Un ejemplo quizás mucho más moderno es que cuando uno piensa en lógica simbólica, teoría de conjuntos, álgebra booleana y compuertas lógicas, esencialmente está viendo la misma teoría pero en 4 versiones distintas. Entonces, estructuralmente, la forma de pensar no es que cambie, simplemente cambia la forma en cómo lo expresamos. A nivel de lenguajes regulares, expresiones regulares, autómatas finitos y gramáticas regulares, entonces también tenemos relaciones de ese estilo. El lenguaje es algo estrictamente teórico. El autómata finito es algo estrictamente físico. Por otro lado, las expresiones regulares son cuestiones del metalenguaje, están en un nivel mucho más arriba. Las gramáticas regulares son propias del lenguaje. Son niveles de pensamiento distintos y la pregunta natural es cómo vemos el uno reflejado en el otro. La respuesta a esta interrogante no se hace esperar. Simplemente una gramática regular va a describir a un lenguaje regular y un autómata finito va a ejecutar las expresiones regulares. De esta forma entonces se nos permite hacer un puente entre lo que es un autómata finito y una gramática regular. Es decir, podemos traducir problemas estructuralmente teóricos de gramáticas regulares a problemas o a máquinas esencialmente físicas de autómatas finitos. En pantalla en este momento les dejo una gramática regular. Esa gramática regular la podemos dibujar a través del gráfico que ahora deben estar viendo. En ese gráfico expresamos cómo la gramática compone las nuevas palabras. Luego, en la siguiente imagen tenemos el cómo se componen una palabra completa. Aunque la anterior era paso a paso, esta dice todo el ciclo completo de construcción. Y finalmente, todo eso lo podemos traducir a un autómata finito como el que ven en pantalla, en el cual ya podemos observar que hay celdas donde se están guardando en la memoria los estados. Q0 el inicial hasta Q3 un estado final. De esa forma entonces podemos traducir una gramática regular a un autómata finito. Estaría bueno si ustedes pueden realizar el ejercicio inverso. Pensar desde el autómata finito, recuperar la gramática regular. Ahora los invito a realizar la actividad práctica.
En pantalla ustedes están viendo en este momento una línea correcta de cómo ordenar la información que les han pedido organizar, particularmente lenguajes recursivamente enumerables que son teóricos, se asocian en términos de máquinas a máquinas de Turing y los problemas que allí se resuelven son todos computables. Bienvenidos. Ahora vamos a analizar algunas de las propiedades principales de los lenguajes regulares. Uno piensa en un lenguaje como simplemente un conjunto, simple y llanamente como un conjunto. Ese conjunto que contiene frases generadas bajo alguna regla gramatical y esas frases son nuestros elementos principales. Entonces, como tengo un conjunto, puede empezar a relacionarse con otros conjuntos de la misma naturaleza. Si tenemos un lenguaje regular L y un lenguaje regular L', la pregunta natural es cuál es la relación entre ellos. ¿Tienen palabras en común? ¿Uno es el complemento del otro? Y muchas de estas preguntas surgen porque están todas válidas dentro de la teoría de conjuntos. Si yo tengo un lenguaje regular L y uno con todas las palabras de un lenguaje regular L', siempre que tengamos el mismo alfabeto, uno obtiene de nuevo un lenguaje regular. Las reglas que van a dirigir a este lenguaje regular va a ser la unión de las reglas que los dirigen a ambos. También podemos intersectarlos. Si uno observa en el lenguaje común y corriente, uno tiene palabras que comparte con otros idiomas, pero son palabras nuestras. Los extranjerismos, por ejemplo, son ejemplos de ellos. Así que si uno intersecta el idioma español con el idioma inglés, por ejemplo, va a encontrar muchas palabras en común. Así, de esta misma manera, uno puede intersectar también lenguajes regulares y encontrar todas las palabras que tienen en común. Otra operación que podemos hacer entre lenguajes regulares es el complemento. Acá hay que tener mucho cuidado, porque el complemento se toma sobre el conjunto de todas las palabras posibles que se pueden formar con el alfabeto que tenemos originalmente. O sea, no puedo comparar un lenguaje regular y su complemento si necesito un alfabeto externo, no. Deben ser con el alfabeto que originalmente tenemos. Otra de las operaciones más curiosas que hay es el lenguaje regular elevado a la R o L a la R. Este lenguaje consiste de todas aquellas palabras que cuando las lees al revés también son palabras del lenguaje que tenía. Un ejemplo en el idioma español son los palíndromes. Los palíndromes tienen esa particularidad. Si uno lee una palabra de izquierda a derecha, al leerla de derecha a izquierda también es la misma palabra. Así que los palíndromes cumplen la propiedad de estar en L y L a la R. Si se toma L a la R y de nuevo se le toma a la R, volvemos a caer al lenguaje original. Es una propiedad muy parecida al complemento. Otra de las propiedades que se tienen cuando uno tiene dos lenguajes es la propiedad de concatenación, que simplemente consiste en tomar una palabra de un lenguaje y pegarla otra de otro lenguaje. Los códigos de barra, por ejemplo, muchos provienen de concatenaciones. Uno ve un poco de numeritos y al final ve ciertas letras. Bueno, esos números y esas letras provienen de una concatenación. Es posible que cada uno de ellos tenga una información totalmente distinta, pero la forma de construirlo es una concatenación. Por último, también uno puede empezar a estudiar qué pasa con las funciones que van de un lenguaje a otro. Las principales que uno estudia son los homomorfismos,
porque los homomorfismos preservan las estructuras de los lenguajes. Les invitaría a mirar bien de fondo este concepto. Es muy hermoso porque justo es un invariante dentro de las teorías de los lenguajes. Los invito ahora a realizar la actividad práctica. Para que puedan evaluar lo que han hecho, pueden ver las siguientes dos sentencias que están bien ubicadas dentro de la tabla que deben llenar. Bienvenidos a este video en el cual vamos a revisar un poco uno de los grandes problemas que se tienen en los lenguajes regulares, y es justamente el de ambigüedades. Para entender un poco el concepto de ambigüedades basta revisar 2 o 3 palabras como vela. Cuando uno simplemente escribe vela, puede estar diciendo muchísimas cosas al mismo tiempo y una máquina no podría reconocer cuál es el sentido original de la expresión vela. Puede estar pensando en una vela que encendés, puedes estar pensando en una vela de un barco, también puedes estar pensando en la vela de que has pasado en vela toda una noche. Este tipo de problemas es grandísimo. No solamente aparece en el lenguaje común. Observemos en pantalla la expresión que se les presenta. 48-2, paréntesis 9 más 3, cierra paréntesis. Esa es una expresión muy curiosa porque tiene 2 o 3 resultados distintos dependiendo cómo se entienda el orden de las operaciones. Ese es un ejemplo de ambigüedad. Observemos lo siguiente. Si tomas el 48 y lo dividís entre 2 por 9 más 3, la respuesta es 2. Pero si primero haces la operación 48 dividido 2 y luego lo multiplicas por 9 más 3, la respuesta es 288. Y ese tipo de expresiones son ambiguas a la hora de revisar los lenguajes. Entonces, lo que uno primero desearía de un lenguaje es que esto desaparezca totalmente. No podemos tener ambigüedades porque pueden generar resultados incorrectos. Ahora bien, lo que vamos a desear esencialmente cada vez que tenemos un lenguaje es que no existan ambigüedades. Si existe una sola ambigüedad, ya directamente todo el lenguaje se va a decir ambiguo. Pero tenemos los casos muy particulares. Una vez que determine todas las ambigüedades, yo las puedo sacar y el nuevo lenguaje que me queda es un lenguaje sin ambigüedades, es un lenguaje lindo, es un lenguaje que no tiene este problema de las dobles interpretaciones. A ese lenguaje es el que nosotros llamamos libre de contexto. Lo peor que nos puede llegar a pasar es que justamente no podamos decidir cuáles son todas las ambigüedades del sistema. Y en ese caso el lenguaje es imposible hacerlo lindo. Siempre vamos a tener que cargar con este tipo de problemas de los ambiguos. Entonces, a ese lenguaje es el que se le va a llamar inherentemente ambiguo. Es imposible resolverle las ambigüedades. Una de las ambigüedades que, por ejemplo, siempre confunde al estudiante es la del 0 factorial. Cuando a uno le definen el factorial es el producto de todos los números hasta el 1. Y el 0 factorial sería como que todos los productos hasta el 0 y no logras entender de primera cuánto da 0 factorial.
Pero sin embargo, cuando ya uno le definen como 0 factorial igual a 1, ya se desaparece la ambigüedad y todo el factorial queda muy bien definido. Ahora les voy a invitar a realizar la actividad práctica integradora.